Buen día, siguiendo con el módulo de estado ácido base, hemos incluido acá dos temas relacionados que son los trastornos tiroideos hiperagudos, como son la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso, que nos incluyen a nosotros en el tratamiento en el servicio de emergencia. La tormenta tiroidea es una afección rara y potencialmente mortal, ¿sí? Que tiene algunas manifestaciones bastante claras, ¿sí? La tormenta tiroidea, yo la verdad es que hasta hoy vi una sola en mi vida, no muchas más, y lo que dicen es que tiene una incidencia en Estados Unidos y Japón, que son los dos países donde más se estudia esto, de 0,57 en Estados Unidos y 0,76 por 100.000 personas por año, ¿sí? Y produce entre 4,8 a 5,6 por 100.000 pacientes hospitalizados por año. Como verán, esto es bastante, eh, bastante raro de tener internado y de tratarlo, ¿sí? Esto es un reporte del 2015, así que no está tan vieja la estadística y no ha cambiado tanto en los últimos tiempos. Tiene una mortalidad del 10 al 30%, aumenta obviamente cuando no la diagnosticamos rápidamente, ¿sí? Y lo que se pone como hipótesis es que hay una elevación rápida de niveles de hormona tiroidea T4 y T3 con una mayor capacidad de respuesta a las catecolaminas, ¿sí? Y una mayor respuesta celular a la hormona tiroidea. Muchas veces, cuando uno hace el análisis, se ve la TSH disminuida, casi inhibida, menor de 0,01, y los niveles de T4 y de T3 no son tan elevados como para pensar que todo se debe al aumento de los niveles séricos. Entonces ya se supone que hay una mayor capacidad de respuesta celular a la hormona tiroidea que están sensibilizadas por alguna razón. Entonces, uno puede tener un paciente hipertiroideo o no, pero siempre hay un evento agudo que precipita la tormenta tiroidea o la crisis tiroidea, ¿sí? Que puede ser una cirugía, todo aquel evento estresante para el cuerpo puede desencadenar una tormenta tiroidea. Cirugías tiroideas o no tiroideas, traumatismos, politraumatismos, infección, shock séptico, cualquiera de ellos, una sobrecarga aguda de yodo, en el caso de un estudio iodado, por ejemplo. El posparto es bastante frecuente que se desencadenen estas crisis. Infarto, ACV, AIT, son todas causas que predisponen a que se desencadene una tormenta tiroidea, ¿sí? Los síntomas son aquellos similares al hipertiroidismo, pero bastante más intensos. Entonces podemos tener fiebre y sudoración profusa, donde hay una alteración en la termorregulación y un aumento de la termogénesis, como producen en el hipertiroidismo. Alteración del sistema nervioso central, los pacientes están agitados, la habilidad emocional, confusión o incluso crisis psicótica, ¿sí? Eh, Puede llegar incluso a el coma profundo también. Tenemos alteraciones cardiovasculares que son bastante floridas, ¿sí? Donde tenemos taquicardia sinusal en un primer momento con un R1 bien claro, pueden aparecer soplos que antes no eran audibles por la hiperdinamia cardíaca y después empiezan a desencadenarse arritmias, sobre todo supraventriculares, donde la fibrilación auricular empieza a jugar un papel bastante importante. Puede aparecer angor sin coronariopatía, sobre todo por aumento del doble producto y a veces por vasospasmo coronario. Tenemos alteraciones gastrointestinales que a veces confunden, entonces podemos tener un ritmo acelerado, donde simula una diarrea, donde puede haber náuseas y vómitos, ¿sí? Y puede presentarse como otras formas raras, por ejemplo, como rhabdomiólisis o insuficiencia renal aguda, secundaria a la destrucción de todo el metabolismo en general, sobre todo muscular, donde hay una miopatía hipertiroidea que si da tiempo a instalarse es bastante grave. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta suma de síntomas y signos que aparecen en forma intempestiva? Para eso hay un trabajo notable de Burch y Wartowski,
o como se pronuncie, ¿no? Que es del año 93 y que aún hoy la seguimos usando. Esta es lo que más se parece o lo que más sensibilidad y especificidad tiene para diagnosticar una tormenta tiroidea. Han hecho otros scores que no han dado resultado, entonces seguimos usando desde hace más de 20 años este score, ¿sí? Donde altamente probable nos da si sumamos más de 45 puntos e improbable menos de 25. Y en el gris intermedio podría ser inminente, ¿sí? Esto tiene una serie de parámetros donde la temperatura suma puntos, a mayor temperatura más puntos, ¿sí? Donde la disfunción gastrointestinal y hepática suman puntos si están presentes, donde si hay una insuficiencia cardíaca también sumamos puntos, o la presencia de una arritmia auricular como una fibrilación auricular suma puntos, alteraciones del sistema nervioso central no suman puntos, a mayor severidad, mayor puntaje en todos estos ítems, la disfunción cardiovascular con la taquicardia suma puntos y si tenemos antecedentes precipitantes también nos suma puntos. Entonces podemos tener un paciente que tiene una febrícula de 37,2 a 37,7 donde tenemos 5 puntos, supongamos que no tiene síntomas gastrointestinales, pero sí tiene una fibrilación auricular, suma 10 puntos. Si tiene una alteración del sistema nervioso como una agitación, nos suma 10 puntos, ahí ya vamos por 25. Si tiene disfunción cardiovascular, está con una taquicardia, nos suma otros 10 puntos, son 35. Y si tiene un antecedente precipitante, por ejemplo, un infarto, un posparto, nos suma otros 10 puntos, una ACV también puede ser, entonces finalmente tenemos con este tipo de pacientes 45 puntos, lo cual nos da que es altamente probable que esté teniendo una tormenta tiroidea. A este paciente, con esta diversidad de síntomas, obviamente que uno le pide una rutina de laboratorio bastante ampliada con hormonas tiroideas. No vamos a encontrar nada primario más allá de la alteración tiroidea en el laboratorio, pero sí vamos a encontrar algunas alteraciones secundarias. Los glóbulos blancos pueden estar ligeramente elevados con un predominio neutrofílico. Podemos tener alteración de la función renal si ya empezó el proceso de miopatía y de destrucción de células musculares. Podemos tener una CPK elevada con una MB normal en ausencia de infarto. Podemos tener alguna alteración del hepatograma con GOT-GPT y FAL elevadas, y la bilirrubina, todo a predominio directo elevado. O sea, hay varias cosas que podemos encontrar en el laboratorio, pero todo secundario a esto, ¿sí? Como ya les comenté, la TSH totalmente inhibida y tenemos una T3 y una T4 que puede estar elevada o pueden estar normales. No necesariamente tenemos que tenerlas elevadas para este diagnóstico, ¿sí? El tratamiento de esta patología es multifactorial porque lo que uno trata de hacer es aplacar todo el cuadro inicialmente para poder después controlar la función tiroidea en una forma más tranquila. Entonces, acuérdense que uno les daba a estos pacientes beta bloqueantes siempre, ¿sí? Y el que usamos habitualmente es el propanolol endovenoso, donde empezamos a infundir en forma gradual hasta controlar la taquicardia. Por lo general eh, tratamos de mantener por lo menos entre 100 y 120 de frecuencia cardíaca. Usamos una tionamida para bloquear la síntesis de nuevas hormonas y acá es claro que el propiltiuracilo es mucho mejor que el metimazol para el tratamiento en la crisis tiroidea, no así en el hipertiroidismo, pero entonces vamos a tratar de usar propiltiuracilo para este tipo de eventos. Podemos administrar yodo, Lugol, una solución de Lugol para bloquear la liberación de la hormona tiroidea, un agente de contraste iodado para inhibir la conversión periférica de T4 a T3, ¿sí?
y vamos a usar corticoides para dos cosas, para reducir la conversión de T4 a T3, lo que promueve la estabilidad vasomotora, eh, probablemente reduce el proceso autoinmune en la enfermedad de Graves, y sí, siempre tenemos que sospechar una insuficiencia suprarrenal asociada a estos eventos. Entonces vamos a también dar para este motivo. Y finalmente lo que podemos usar son secuestradores de ácidos biliares que pueden ser beneficiosos en casos severos para disminuir el reciclaje enterohepático de hormonas tiroides. ¿Sí? Eh, Así que también están iniciados. Vamos a tener que soportar a este paciente hasta que podamos hacer todo esto. ¿Sí? Entonces el paciente es el manejo de un paciente crítico y de sus complicaciones. Hacemos hidratación parenteral. Si el paciente ya desencadenó una fibrilación auricular, tenemos que controlar el ritmo con digoxina 0,25 cada 2 horas hasta controlar el ritmo y no llegar más allá de 1,5 miligramos. No es tan fácil en un paciente hipertiroideo controlar la frecuencia cardíaca, sobre todo si ya tiene una FA. Y si ya está desarrollando síntomas de insuficiencia cardíaca, manejo de insuficiencia cardíaca adicional con diuréticos para evitar la sobrecarga. Vamos a dar antibióticos en el caso de sospecha de que tengamos un foco infeccioso asociado como disparador de esta crisis hipertiroidea. Y lo que tenemos que tener claro es que no debemos usar aspirina, ácido acetil salicílico en estos pacientes porque compiten con la unión de las proteínas a la hormona tiroidea, entonces nos dejan más hormona biológicamente activa circulando. Entonces, a estos pacientes beta bloqueantes habíamos dicho que íbamos a dar propanolol 1 miligramo minuto hasta que lleguemos a 60-80 miligramos cada 6 horas vía oral o sonda nasogástrica, eh, perdón, vamos de vuelta, 1 miligramo minuto hasta 0,1 miligramo kilo, hasta controlar la frecuencia, y después 60-80 miligramos de propanolol cada 6 horas por vía oral o por sonda nasogástrica para el mantenimiento. ¿Sí? Tenemos el esmolol como alternativa con vida media más corta. En nuestro país es bastante escasa la disponibilidad, en algunos centros lo pueden tener. La dosis de carga del esmolol es de 250-500 microgramos y seguido de una infusión continua de 50-100 microgramos por kilo minuto hasta controlar la frecuencia. ¿Sí? Como dijimos, metimazol o propiltiuracilo. En este caso, el propiltiuracilo 400 miligramos cada 8 horas vía oral o por sonda nasogástrica. Podemos usar la solución del Lugol para evitar la conversión, ¿sí? 10 gotas cada 8 horas. Iniciamos 1 hora después de la primera toma de metimazol o de propiltiuracilo. Y los corticoides para tratar de la insuficiencia suprarrenal y disminuir la conversión periférica, 100 miligramos de hidrocortisona cada 8, como usamos en cualquier shock séptico, por ejemplo, o dexametasona 8 miligramos día con una acción más glucocorticoidea. Entonces, para redondear con este paciente, tenemos que pensar el diagnóstico fundamental, porque si no, no vamos a llegar a la conclusión de que tiene una tormenta tiroidea, sabiendo que tiene una alta mortalidad, sobre todo si no lo diagnosticamos. Sepamos que más de 45 puntos en el índice de Burch es alta probabilidad para una tormenta tiroidea, y que lo que tenemos que hacer es bloquear la glándula y la conversión periférica de T4 a T3. Tenemos que controlar los síntomas con todo el arsenal que usamos habitualmente para mantener hemodinámicamente estable a un paciente, y siempre acordarnos de tratar la posible insuficiencia suprarrenal asociada a estos cuadros. Siguiendo con el otro gran tema tiroideo, es el coma mixedematoso. Es el cuadro totalmente opuesto al que tenemos actualmente. Eh, el coma mixedematoso se define como un hipotiroidismo severo que conduce a un estado mental disminuido, hipotermia y otros síntomas relacionados con la disminución de la función en múltiples órganos. ¿Sí?
tiene una mortalidad elevada del 25%, o sea que uno de cada cuatro de estos pacientes van a fallecer. Y predominan personas añosas, mujeres hipotiroideas. Entonces, tenemos que tener en cuenta este cuadro cuando tenemos alguna, sobre todo alteración del sensorio sin explicación, y donde tenemos que tener en cuenta en nuestra evaluación la historia clínica, el examen físico y la exclusión de otras causas de coma, obviamente, que estamos viendo en este módulo del estado ácido-base, donde muchas de las patologías de los trastornos del estado ácido-base nos producen alteración del estado de conciencia, ¿sí? Entonces, en quienes sospechamos en aquellos pacientes hipotiroideos mal diagnosticados o que discontinuaron la medicación asociada a algún factor predisponente o precipitante, como hablamos en la crisis tiroidea, que pueden ser infecciones, sobre todo respiratorias urinarias, ACV, traumatismos o quemaduras graves, insuficiencia cardíaca, hemorragia digestiva, todo lo que nos estresa el cuerpo en forma aguda, algunos fármacos amiodarona, asociada al hipotiroidismo, litio, beta bloqueantes, exposición o hipoglucemia, exposición al frío o hipoglucemia o cetoacidosis, cirugías, ¿sí? O enfermedades sistémicas asociadas. Entonces, para redondear un poco, la característica del coma mixedematoso es que tenemos un paciente con alteración del estado mental, habitualmente letárgico o en coma directamente, con una hipotermia marcada por debajo de los 35 grados, que asociado a una bradicardia bastante por debajo de 60 también, y asociado a esto, como ya comentamos, en los trastornos del sodio, una hiponatremia que habitualmente se asocia, una hiponatremia que puede ser bastante marcada, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si la alteración del sensorio es por el hipotiroidismo o el coma mixedematoso o por la hiponatremia, hipoglucemia, hipotensión y el antecedente de una enfermedad precipitante. ¿Cómo vamos a evaluar a este paciente? Una vez que tenemos todos estos síntomas, tenemos que pedir TSH, T4 y cortisol para evaluar el estado de la alteración tiroidea, ¿sí? Entonces, si tenemos una T4 baja, libre, con una TSH elevada, eso quiere decir que tenemos un hipotiroidismo primario. Ahora, si tenemos una T4 baja y una TSH normal, el hipotiroidismo es central, ¿sí? Eh, y siempre tenemos que realizar una cortisolemia para descartar insuficiencia suprarrenal concomitante. Y si uno no puede hacer estas determinaciones, la sospecha es fuerte, pero no puede hacer estas determinaciones, lo que tenemos que hacer es sacar sangre y dejarla centrifugada y en la heladera hasta que podamos derivarla o hacer la determinación, ¿sí? Y acuérdense de cortisol también en el momento. A veces el cortisol no nos ayuda tanto, entonces tenemos que tratar directamente. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento del coma mixedematoso? Vamos a hacerlo endovenosa con levotiroxina de 200 a 400 microgramos por vía intravenosa en una primera infusión, seguido de dosis diaria de 50 a 100 microgramos. El primer o el comienzo siempre es endovenoso, acuérdense, y hay muchos que postulan que aparte del tratamiento con levotiroxina hay que usar triiodotironina en forma intravenosa de 5 a 20 microgramos, sobre todo porque como el paciente está bradicárdico, hipotérmico, se piensa que la conversión periférica de T4 a T3 también va a estar disminuida. Entonces un tratamiento conjunto tendría mejor resultado para sacar al paciente más rápido de este cuadro, ¿sí? Entonces hacemos levo y triodo eh, y aparte hidrocortisona 100 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas hasta la exclusión de la posible insuficiencia suprarrenal. Vamos a necesitar medidas de apoyo para este paciente, que es un paciente crítico, ¿sí? Entonces vamos a necesitar asistencia ventilatoria, vamos a necesitar
fluidos y fármacos vasopresores para corregir la hipotensión, calentamiento pasivo, que puede ser con mantas y con fluidos que aumenten la temperatura, aporte de dextrosa intravenosa para la hipoglucemia que estamos teniendo, corregir el sodio, pero no en forma abrupta, porque acá lo que sabemos es que si corregimos el trastorno tiroideo, el sodio se va a ir acomodando solo. Así que por el momento no es una de nuestras prioridades. Considerar tratamiento antibiótico empírico si sospechamos que la infección es la desencadenante de, del coma mixedematoso y finalmente un monitoreo eh, cardiológico donde pueden aparecer diversas arritmias que nos complican el panorama de este paciente. Entonces, resumiendo un poco, tenemos que sospechar un coma mixedematoso en un paciente que se presenta con alteración del sensorio profundo, que puede ser letargia o coma, que a su vez está bradicárdico e hipotérmico, que puede tener o no el antecedente de un trastorno tiroideo y que ha discontinuado el tratamiento o que ha tenido un factor precipitante, como puede ser lo más común una infección, una cirugía, infarto o ACV, y que se nos presenta de esta manera en el servicio de emergencias. Tomar una primera muestra de sangre para hacer los dosajes hormonales, si no podemos congelar suero, y finalmente iniciar el tratamiento con T4 y T3 en conjunto, en forma endovenosa, más hidrocortisona 100 cada 8 para tratar la insuficiencia suprarrenal que uno supone va asociada a este cuadro. Y todo el tratamiento de sostén para este paciente que puede requerir ventilación mecánica, corrección de su temperatura con calentamientos pasivos y manejo de inotrópicos para mejorar su hipotensión. Así que aún hoy, esto es un dato de color, pero aún hoy seguimos teniendo zonas endémicas de bocio por déficit de yodo, sobre todo Salta y Jujuy, donde casi el 70% de la población todavía persiste con bocio, ¿sí? Así que les dejo una foto recordatoria del tren a las nubes, esta maravilla que hicieron hace casi 100 años nuestros pioneros en Salta, que es una zona endémica de bocio por yodo. Gracias.